Hay familias que son islas, rodeadas por un mar de tiempo que no las toca. Hay linajes que se enredan sobre sí mismos, como las raíces de un manglar, ahogándose en su propio abrazo. Hoy viajamos a Tabasco, a un lugar que no aparece en los folletos turísticos. Un laberinto de agua, lodo y calor sofocante, donde el sol blanquea los huesos y la memoria se pudre como la madera. Allí, oculta por un velo de vegetación y olvido, existe una familia, la familia Morales. 5 generaciones, un siglo, atados por un secreto, un pacto sellado con sangre, un pacto que los mantuvo unidos y los condenó a un horror silencioso y hereditario. Esta no es una historia de fantasmas, es la crónica de un amor que se convirtió en veneno, una lealtad que se transformó en una jaula. Aquí no hay un solo monstruo. El monstruo es la tradición misma. El monstruo es el miedo a un mundo exterior que ya no existe. El monstruo es un pacto sagrado que exige la carne de los suyos. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que vas a escuchar es un susurro que ha tardado 100 años en convertirse en grito. Va a cuestionar tu idea de la lealtad, del sacrificio y de la sangre. Si crees que hay oscuridades que necesitan ser expuestas a la luz, si crees que el silencio es la tierra donde crece el horror, entonces suscríbete. Únete a esta comunidad que se atreve a rasgar el velo, porque hay realidades tan profundas, tan prohibidas, que la única forma de entenderlas es mirarlas de frente, y eso es lo que hacemos aquí. Todo empieza con un médico, un joven lleno de ideales, de esos que todavía creen que pueden cambiar el mundo. Se llamaba Ricardo Juárez, un chico de ciudad, recién graduado, enviado a una clínica rural perdida en los pantanos de Tabasco para cumplir con su servicio social. Su mundo era de acero y concreto. De repente, se vio inmerso en un mundo de lodo y mosquitos, de silencios tan espesos que se podían cortar con un bisturí. La gente del pueblo cercano era amable, pero reservada. Hablaba en susurros de la gente del pantano, los Morales. No se meten con nadie, doctor. Viven a su modo. Es mejor dejarlos en paz. La curiosidad de Ricardo era más fuerte que la superstición local. Un día, la curiosidad vino a él, en la forma de una mujer. Una mujer de unos 30 años, pero con la mirada de una anciana. Se llamaba Lucía Morales. Traía en brazos a una niña de unos 5 años. La niña ardía en fiebre. Pero eso no fue lo que alarmó a Ricardo. Fue otra cosa. Los ojos de la niña eran de un azul pálido, casi transparente. Un azul enfermo. Y sus manos. Los dedos de sus manos estaban fusionados. 2 de ellos, el anular y el meñique, formaban una sola pieza. Sindactilia. Una condición genética rara. Ricardo intentó ser profesional. ¿Ha tenido esto desde que nació? Lucía asintió. No dijo una palabra. ¿En su familia hay otras personas con dedos así? ¿O con ojos de este color? Lucía lo miró. Y en su mirada, Ricardo no vio ignorancia. Vio miedo. Un miedo profundo, antiguo. Somos una familia fuerte. Fue todo lo que dijo. Su voz era plana, sin emoción. Ricardo le dio medicamentos para la fiebre. Le dijo que la niña necesitaba estudios, un especialista en la ciudad. Lucía tomó los medicamentos. Dios proveerá, dijo, y se fue. Desapareció de vuelta en el pantano del que había salido. Ricardo se quedó en su consultorio. El silencio zumbaba en sus oídos. Sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esa noche no pudo dormir. La imagen de los dedos fusionados de la niña no se iba de su cabeza. La mirada vacía de la madre.
Somos una familia fuerte. La frase se repetía una y otra vez. No sonaba a orgullo, sonaba a una sentencia. Buscó en sus libros de medicina, sindactilia, enfermedades recesivas, endogamia. La palabra flotaba en la habitación. Endogamia, la práctica de contraer matrimonio entre parientes. ¿Era posible? En pleno siglo XXI. La idea le pareció absurda, medieval. Pero el recuerdo de los ojos de Lucía le decía otra cosa. Decidió que tenía que ver por sí mismo. Tenía que ir a ese lugar del que todos hablaban en susurros. Tenía que visitar a la familia Morales. Consiguió un guía en el pueblo. Un viejo pescador que accedió a llevarlo por una buena paga. «Yo lo llevo hasta la orilla, doctor», le dijo el viejo. «Pero de ahí no paso. Esa tierra no es de Dios». Navegaron por canales estrechos. El agua era negra y quieta. Los manglares formaban túneles verdes y sofocantes. El aire era denso, húmedo. Olía a vida y a descomposición al mismo tiempo. Después de una hora, el guía detuvo el bote. Señaló con el dedo hacia una masa de tierra apenas visible. «Ahí es, Ciénaga de los Olvidados». «Que tenga suerte, doctor, la va a necesitar». Ricardo saltó a tierra firme. El lodo se tragó sus botas hasta los tobillos. Se sintió observado, como si los árboles tuvieran ojos. Caminó por un sendero apenas visible. Y entonces las vio. Las casas. 3 pequeñas cabañas de madera, grises por el sol y la humedad. Parecían haber crecido de la tierra misma, unidas entre sí por puentes de tablas podridas. El lugar estaba en silencio. Un silencio antinatural. No había risas de niños, no había música, no había vida, solo el zumbido de los insectos. Se acercó a la primera casa, tocó la puerta. Esperó. El silencio fue su única respuesta. Volvió a tocar. «Hola, soy el doctor Juárez. Vengo a ver a la niña enferma». La puerta se abrió con un chirrido. Una mujer idéntica a Lucía apareció. Era su hermana, Clara. Mismos ojos vacíos, mismo rostro sin edad. «La niña está mejor», dijo. «No necesitamos nada». Intentó cerrar la puerta. Ricardo puso el pie. «Por favor, solo quiero asegurarme de que está bien. Es mi deber». Clara dudó. Miró hacia el interior oscuro de la casa. Entonces, otra voz habló desde adentro. Una voz vieja, quebrada. «Déjalo pasar, Clara, es el destino». Clara abrió la puerta. Y Ricardo entró en el corazón de la Ciénaga de los Olvidados. El interior de la casa era como una tumba, oscuro, húmedo. El aire estaba cargado con el olor a incienso, a enfermedad y a algo más, a secreto. En una esquina, sentada en una mecedora, había una anciana. Era casi un esqueleto. Sus ojos eran 2 cuencas vacías. Estaba ciega. Sus manos, apoyadas en su regazo, eran garras retorcidas por la artritis. «Bienvenido, doctor», dijo la anciana. Su voz era un susurro de hojas secas. «Te estábamos esperando». Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía que venía? «El pantano nos cuenta cosas», respondió la anciana. «Soy Amalia, la guardiana del pacto». Lucía y Clara estaban de pie junto a ella, como 2 estatuas. Y entonces los vio. Los niños. Había 7 u 8, de diferentes edades. Salieron de las sombras. Todos tenían los mismos ojos azules y vacíos. Muchos tenían malformaciones visibles, dedos fusionados, labios leporinos, cráneos de formas extrañas. Se movían en silencio. Miraban a Ricardo con una curiosidad desprovista de emoción. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Era como estar en un museo de horrores genéticos. Esto era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. «¿Qué es este lugar?», Zrenia logró preguntar. «Es nuestro hogar», dijo Amalia. «Nuestro santuario,
el único lugar seguro en un mundo de pecado. Y entonces, la verdad comenzó a desvelarse, en frases lentas, rituales, como si estuvieran recitando una escritura sagrada. Nuestra fundadora, la primera madre, hizo un pacto, explicó Amalia. Un pacto con Dios y con esta tierra. Huyó de la violencia de los hombres, de la guerra, del mundo exterior. Aquí encontró la paz y juró proteger su sangre, mantenerla pura. Ricardo no entendía. ¿Qué clase de pacto? Lucía se adelantó. En sus manos llevaba una caja de madera vieja. La abrió. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, había una daga ceremonial y un libro con cubiertas de cuero. El pacto de sangre, dijo Lucía. Nuestra ley. Nuestra sangre no se mezcla con la de los extraños, continuó Clara. Nos cuidamos a nosotros mismos. Nos unimos entre nosotros. Para siempre. La revelación cayó sobre Ricardo con el peso de una lápida. Generaciones. 5 generaciones de matrimonios entre hermanos, entre primos, entre tíos y sobrinas. Un árbol genealógico que se había convertido en un nudo ciego. Pero las enfermedades, balbuceó Ricardo. Los niños están sufriendo. Esto es el precio de la pureza. Lo interrumpió Amalia, la anciana ciega. El mundo exterior trae veneno. Nosotros preferimos nuestros propios demonios. Son demonios que conocemos. Ricardo sintió una oleada de náuseas. El olor a incienso se le metió en la garganta. Las paredes de madera parecían cerrarse sobre él. Estaba atrapado en una burbuja de locura. Una locura de 100 años. Vio a la niña que había atendido. Estaba sentada en el suelo, mirando sus propios dedos fusionados con total naturalidad. Para ella, no era una deformidad. Era normal. Era la marca de su familia. Lucía le mostró el libro. Era un registro familiar. Nombres, fechas de nacimiento, fechas de unión. Los mismos apellidos se repetían una y otra vez. Morales, Vargas, Morales, Vargas. El árbol genealógico era un círculo. En la primera página había una mancha de sangre seca. La sangre de la fundadora, susurró Clara. Cada generación renueva el pacto con una gota de sangre para recordar quiénes somos. Ricardo miró los rostros de las hermanas. No había maldad en ellos. Había algo mucho más aterrador. Convicción. Creían en su pacto. Creían que estaban haciendo lo correcto. Habían nacido en esa jaula y no sabían que era una jaula. Pensaban que era un santuario. Y él, el doctor, el hombre de ciencia, era el intruso. El representante de ese mundo exterior venenoso del que se habían protegido durante un siglo. La historia comenzó con una mujer llamada Josefina Morales. La fundadora. Era 1920. Los ecos de la Revolución Mexicana todavía resonaban con violencia en las zonas rurales de Tabasco. Bandidos. Soldados. Hombres que tomaban lo que querían. Josefina vio a sus vecinas ser ultrajadas. Vio a su propia hermana ser secuestrada. El mundo de los hombres era un mundo de brutalidad. Un día, su esposo no regresó del campo. Lo encontró muerto a la orilla del río. Sola, con 2 hijas pequeñas, Josefina huyó. Se adentró en el pantano, buscando un lugar donde ningún hombre pudiera encontrarlas. Encontró una pequeña isla de tierra firme, un lugar olvidado por Dios y por los mapas. La Ciénaga de los Olvidados. Allí construyó una cabaña. Sobrevivió de la pesca y la caza. Y en su soledad, el miedo se transformó en una ideología. El mundo exterior era el infierno. Los hombres eran el diablo. Su hogar era el único paraíso posible. Cuando sus hijas, Elena y Sara,
Llegaron a la adolescencia. El miedo de Josefina se convirtió en pánico. ¿Qué pasaría si se enamoraban? ¿Si querían irse al pueblo? ¿Si traían a un hombre a su paraíso? No podía permitirlo. Una noche, durante una tormenta, reunió a sus hijas. Encendió una vela. Tomó un cuchillo. Esta familia es sagrada, les dijo. Nuestra sangre es pura. Nunca se mezclará con la podredumbre de afuera. Se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Luego hizo lo mismo con sus hijas. Juntaron sus manos. La sangre se mezcló. Juren, ordenó Josefina. Juren que su vientre solo llevará nuestra propia sangre. Juren que sus hijos se casarán con sus primos, que sus nietos se casarán con sus primas, que esta familia será un círculo cerrado, para siempre. Las niñas, aterrorizadas y adoctrinadas, juraron. Fue el primer pacto de sangre. Un acto desesperado de protección que se convirtió en la primera piedra de una prisión generacional. Cuando llegó el momento, Josefina ordenó a los hijos de Helena que se unieran con las hijas de Sara. Eran primos hermanos. Y así comenzó el ciclo. La primera generación de niños nacidos del pacto nació sana. O al menos, aparentemente, sana. Pero el veneno genético ya estaba en el pozo. Con cada nueva generación, el círculo se hacía más y más estrecho. Primos se casaban con primas. Luego, tíos con sobrinas. La información genética se empobrecía. Los genes recesivos, portadores de enfermedades y malformaciones, encontraron su paraíso particular. Empezaron a nacer niños con problemas. Ceguera, sordera, enfermedades del corazón, deformidades físicas. Pero para la familia, adoctrinada en el culto de la pureza, esto no era una maldición, era una prueba de fe. Son las marcas de nuestra separación del mundo, decían los mayores. Son la prueba de que somos diferentes, elegidos. El libro del pacto se convirtió en su Biblia. Cada matriarca añadía sus propias reglas, sus propias interpretaciones. La ignorancia se convirtió en virtud. El contacto con el exterior, en el pecado máximo. Vivían en su propio universo, con sus propias leyes morales, sus propias verdades. El tiempo afuera avanzaba. Llegó la electricidad, la televisión, el Internet. Pero nada de eso penetraba en la ciénaga de los olvidados. Allí, seguían viviendo en 1920, gobernados por el fantasma de una mujer asustada, prisioneros de un juramento hecho con sangre hace 100 años. Ricardo salió de la casa de los Morales con el alma helada. El sol del trópico le pareció glacial. El zumbido de los insectos sonaba como un grito de auxilio. Tenía que sacarlos de allí. Tenía que romper ese círculo. Volvió al pueblo y condujo directamente a la comandancia de la policía municipal, en la cabecera. Era un edificio pequeño, con un escudo descolorido en la pared. El comandante, un hombre corpulento con un bigote espeso, lo escuchó con paciencia. Ricardo le contó todo: el pacto, la endogamia, los niños enfermos, la anciana ciega. Hablaba con la urgencia de quien ha visto el infierno. Cuando terminó, el comandante se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. «Mire, doctor», dijo con voz cansina. «Conozco a los Morales. Bueno, de oídas, como todos por aquí. Son gente rara. Siempre lo han sido. Viven en su propio mundo. Pero es un mundo de enfermedad y abuso». «Zrenia», replicó Ricardo. «Están violando la ley. Están destruyendo a sus propios hijos». El comandante se encogió de hombros. «¿Qué ley, doctor? No hay reporte de violencia. No hay un secuestro. Son familia. Lo que hagan en su casa, entre ellos,
Es complicado. Son su propia gente, repitió, como si eso lo explicara todo. Mientras no haya un cuerpo, no hay delito. No nos meta en problemas de familia. La impotencia era una pared de concreto. Salió de allí sintiendo el frío de la indiferencia oficial. Sus manos temblaban de rabia. El sistema no estaba para ayudar. Estaba para no complicarse la vida. No se rindió. Al día siguiente, fue a la capital del estado, Villahermosa. Buscó las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Después de llenar 3 formularios y esperar 2 horas, lo recibió una licenciada con aspecto severo. Volvió a contar la historia, con más datos, con más precisión. La licenciada escuchaba, tecleando en su computadora. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Entiendo la situación, doctor Juárez, dijo al final, con una voz perfectamente neutral. Es una situación lamentable de usos y costumbres que entran en conflicto con la ley. Usos y costumbres, repitió Ricardo incrédulo. ¿Llama a esto costumbre? Es una atrocidad. ¿Mi recomendación?, continuó la licenciada, ignorando su arrebato, es que presente una queja formal. Necesitaremos testimonios, evidencia fotográfica si es posible. Iniciaremos un expediente de investigación. El proceso puede durar varios meses, quizás años. Hay que respetar el debido proceso. Meses, años. Mientras tanto, los niños seguirían naciendo con el cuerpo y la mente rotos. Ricardo sintió una desesperación profunda. Estaba luchando contra un fantasma, un sistema sin rostro, sin corazón. Su última esperanza era el sector salud. Sus propios colegas. Fue a la Secretaría de Salud del Estado. Consiguió una cita con un subdirector. Un hombre de traje, con una oficina impecable y una mirada que parecía pasar a través de las personas. Ricardo expuso el caso desde una perspectiva médica. Habló de las enfermedades genéticas, del riesgo epidemiológico, de la necesidad de una intervención sanitaria urgente. El subdirector lo escuchó, juntando las yemas de los dedos. Doctor Juárez, aprecio su celo profesional, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero nuestra jurisdicción es limitada. Podemos enviar una brigada médica, ofrecerles servicios, pero no podemos obligarlos a aceptarlos. Respetamos su autonomía. ¿Autonomía para autodestruirse?, Zrenia gritó Ricardo. El subdirector se levantó. La entrevista había terminado. Se acercó a un enorme archivero metálico. Mire, doctor, lo que usted describe ya no es un asunto puramente médico. Es un tema de desarrollo social, de vulnerabilidad. Eso le corresponde a otra dependencia. Señaló hacia una puerta al final del pasillo. Llene el formato 2B en la ventanilla de atención ciudadana para solicitar un estudio socioeconómico. Ellos canalizarán el caso al área correspondiente. Formato 2B. La frase fue como un golpe en el estómago. El sistema no buscaba soluciones. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que se convirtiera en el problema de alguien más. Ricardo salió de esa oficina sintiéndose completamente derrotado. Se sentó en su auto. Apoyó la frente en el volante. El plástico estaba frío, inerte, como el sistema contra el que había chocado. Se sintió pequeño, impotente. La imagen de la niña de los dedos fusionados volvió a su mente. La convicción en los ojos de las hermanas Morales. No podía rendirse. Si la puerta de la burocracia estaba cerrada, tendría que derribarla. Ricardo hizo lo único que le quedaba por hacer. Rompió las reglas. Una noche, volvió a la ciénaga de los olvidados. No fue solo. Llevó consigo a una periodista.
una mujer valiente de un diario digital conocido por su periodismo de investigación. Se llamaba Andrea. Le había contado la historia, y ella le había creído. Llegaron al complejo de los Morales en la oscuridad. La escena era aún más tétrica bajo la luz de la luna. Ricardo había convencido a Lucía, la madre de la niña enferma, para que hablara. Había encontrado una grieta en su fe, la grieta del amor de una madre. Le había dicho que su hija podría tener una vida mejor, que la ciencia podía ayudarla. Lucía, por primera vez en su vida, dudó del pacto. La entrevista se grabó a la luz de una linterna. La voz de Lucía era un susurro. Contó la historia del pacto, la historia de su familia, no como una acusación, sino como un hecho, como el único mundo que conocía. Andrea filmó a los niños, sus rostros silenciosos, sus cuerpos marcados por la herencia del pacto. Filmó el libro de cuero, la daga ceremonial. La historia se publicó al día siguiente. El titular era una bomba. El pacto de sangre. La familia de Tabasco atrapada en un siglo de incesto. El artículo se hizo viral. El escándalo explotó. Las mismas autoridades que habían ignorado a Ricardo ahora se tropezaban para dar conferencias de prensa. La policía estatal, el DIF, los derechos humanos. Todos querían una parte de la acción. El sistema, que había sido un muro de indiferencia, se convirtió en una apisonadora mediática. Un operativo masivo descendió sobre la ciénaga de los olvidados. Docenas de policías, trabajadores sociales, psicólogos y médicos sacaron a la familia de su hogar centenario. Las imágenes dieron la vuelta al país. Los niños, asustados por las cámaras, por las caras extrañas. Las mujeres, con la mirada perdida, sin entender qué estaba pasando. La anciana Amalia, aferrada a su libro, gritando que era el fin del mundo. Fueron rescatados. Pero, ¿qué significa rescatar a alguien de la única realidad que ha conocido? Los separaron, los llevaron a albergues, a hospitales. Los niños fueron sometidos a docenas de estudios. Las mujeres a interrogatorios y evaluaciones psicológicas. Su tragedia se convirtió en un caso de estudio, en un circo mediático. Hoy, los miembros de la familia Morales viven en el mundo exterior. Pero no son parte de él. Son exiliados de su propio tiempo. Algunos de los niños más pequeños se están adaptando. Están aprendiendo a leer, a jugar, a no tener miedo de los extraños. Pero para los mayores, la libertad es una condena. Extrañan el pantano, extrañan el silencio, extrañan la certeza de su mundo cerrado. El pacto está roto, pero la sangre sigue hablando. La herencia de 100 años no se borra con terapia y medicamentos. Vive en sus células, en sus huesos, en la forma de sus manos. La ciénaga de los olvidados está vacía. Las cabañas se las está tragando el lodo. Pero la historia de la familia Morales queda como una advertencia sobre el peligro del aislamiento, sobre cómo el miedo puede construir las prisiones más duraderas, y sobre cómo, a veces, la tradición no es un ancla, es una soga al cuello. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.